Aló, 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 aló. Hola, maestro, buenos días. Buenos días, maestra, ¿cómo está? ¿Me logra escuchar? Sí, sí, la escucho. Muy Muy bien, bien. muchas gracias. ¿Usted cómo está? Sí, acá estamos con los chicos, acá también terminando las primeras horas de clase y aquí ávidos a poder escuchar su ponencia también. Ok. A ver, si gusta puede probar, voy a darle la opción de compartir. Sí, por A favor, ver, porque no tenía los permisos. sí, Usted me indica. sí, ahorita le indico. A ver, pruebe, por favor. Claro. Mm, mm. Ok, creo que ya, ¿verdad, maestro? Sí, sí la visualiza. Ahí está cargando, a ver, vamos a ver. Sí, ya se visualiza ya. Muy bien. Usted me indica si podemos iniciar. A ver, déjame ver si el audio está saliendo. ¿Está saliendo el audio? No, no. A ver, parece que se está bloqueando el audio externo. Voy a sacarme los micrófonos. Sí, Miss, ¿me copia? sí, maestro. ¿Me copia? Sí, sí, sí. Yo le escucho perfecto. No sé si allá ya se escuche mejor. ¿Por cuál? Hola, hola. ¿Sí se escucha? Hola, buenos días. Un favor, flaco, ven, conecta esto acá atrás, chino. Que hay un puerto USB y conéctalo. A ver. Miss, ¿me copia ahí? Sí, sí, maestro. Ya. El problema es que no le estamos escuchando acá. A ver, voy a tratar de, eh, voy a tratar de ver cómo solucionamos el problema, repito, por favor, a ver.
Voy a con mi... Sí, ¿Puede hablar un ratito, por favor, para ver si probando? claro, sí, sí. Mm, Pruebas de audio, A ver, clase espejo, acá yo lo México, escucho. Perú. Ya, a ver un ratito. Hola, hola, buenos días. Pruebas de audio, clase espejo, México, Perú. ¿Se escucha? No, no problemas. Pero ayer fue al revés. O sea, yo di... Ay, aló, buenas, soporte técnico. Buenas, ¿qué tal? Le hablo de acá del aula V115. No, ¿qué ciento es? 200, el aula B200, segundo piso. Un favor, no sé si me pueden apoyar. Estoy haciendo una clase espejo con México y no escuchamos el audio de la profesora. Sí, por favor. Gracias, muy amable. Aló, ¿me copia, Miss? Sí, sí, maestro, no se Ya. preocupe, con calma. Sí, está viniendo un soporte técnico para que nos ayude a configurar aquí el equipo, ¿ya? Porque Claro, la vemos sí perfectamente, pero no la escuchamos. no se Solamente escucha. yo la escucho por el audio del auricular que tengo ahorita puesto, pero Ajá. queremos que los chicos puedan escucharlo y ahorita está viniendo un soporte técnico. Claro, maestro, sí, no se preocupe, con calma. Gracias, gracias, muy amable. Mm, Miss, ¿ahí me copia? Sí, maestro, yo le Ok. escucho Entonces sí, perfectamente. ¿eh? Ustedes no escuchan, ¿cierto? Ok. Sí, sí, A ver. ¿Ahí me escucha? No. yo sí escucho, Sí. le escucho ¿Ahí me fuerte y escucha? claro. Sí, sí, Sí. se escucha muy bien. Ok. ¿Ahí me escucha? Sí, 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 se escucha. Ujú. ¿Ahí puede escucharme? Sí, maestro, sí se escucha. Ujú. ¿Ahí me escucha? Sí, también, le sigo escuchando. Ok. ¿Ustedes no escuchan, no, chicos? Ok. Ah, no, esta cámara no tiene micrófono. Sí, ¿no? Sí, pues. A ver. Esperemos que venga el técnico, pero mejor para que estoy probando yo, pero hasta que venga el técnico. Sí. ¿Y hoy ya tiene clases, maestra? No. No, no, los jueves no me toca clase frente a grupo. Acá hay bueno, el programa educativo tiene algunas unidades de aprendizaje que se imparten con mediación tecnológica. Entonces, el día de hoy solo es la sesión a través de mediación tecnológica. Es un trámite administrativo, se tiene que conectar uno ahí a una plataforma, pero no, no tengo clase frente a grupo. Ok, ok. Le compartí el link a los estudiantes del día de ayer para ver si podían unirse. Sabemos que tienen actividades y demás. Si hay una de las compañeras ya conectada, Viri Mejía. Ah, sí, Entonces, sí, escucho acá que está Viri está con nosotros acá. sí, Excelente, excelente. ¿Cómo se llama? Ahorita también voy a...
Voy a comprar. Está demorando un poquito el soporte técnico. Vamos a... Menos mal que tengo clase acá hasta con ellos hasta las 12 con los chicos. Ah, qué bueno, justo eso le iba a preguntar, porque a veces cuando son grupos distintos, ahí Sí, nos estresamos porque pues hay que respetar el tiempo de los otros profesores y de los jóvenes mismos. sí, pues. ¿Y cuánto tiempo enseñando ya usted? Pues mire, en la universidad tengo ya muchos años, pero cuando ingresé era colaboradora administrativa. Déjeme hacer cuentas. Tengo 26 años en la universidad y dando Mm, clase, maestro, fue mm, 2000, 2008. Estamos hablando de 10, 15, 16 años más o menos. ya tiene buen tiempo, ya en la cátedra universitaria usted ya. Sí, a ver, no, hice mal mis cuentas, ¿eh? Pero tantito, ya me estoy equivocando. Sí, 2009. No, no fue 2008, 2009. Sí, no, sí estuvo bien. 16 años. 16 años, ya ve, yo tengo 13 años en la docencia, ¿no? Ya usted tiene más experiencia que yo, entonces. Pues ¿Trabaja solamente el UNAM? en la UAMX. Ahorita sí, maestro. En algún momento sí estuve colaborando en algunas otras instituciones, este, tanto públicas como privadas. Combinaba, le digo, porque tenía una plaza administrativa y daba alguna clase como profesora de asignatura. Y después estuve colaborando también en otra universidad del Estado de México, que es la Universidad Mexiquense del Bicentenario, y instituciones privadas. Colaboré en Universidad de TAC, así se llama la universidad, y hace algunos años inició actividades un proyecto a nivel federal por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí en México, de una universidad abierta y a distancia. Y ahí estuve colaborando algunos periodos, ahí eran por cuatrimestres. Pero ya tiene rato que dejé esas otras actividades y ahorita sí estoy al 100% aquí en la UAMEX, la Universidad Autónoma del Estado de México. Ok, ok. O sea, sí ha tenido usted su paso por varias instituciones ahí trabajando paralelamente, ¿no? Por lo visto. Sí, 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 ya a veces tiene uno que buscar algunas otras fuentes de ingresos Sí, porque pues. no siempre alcanza, ¿no? Pero le digo, gracias a Dios en el 2016 tuve oportunidad de que me contemplaran para una plaza como profesora de tiempo completo aquí en la universidad y pues ya son mejores condiciones, obviamente también es más el tiempo que se tiene que invertir, las actividades que hay que realizar y ahorita pues ya nada más estoy acá. Qué bueno, bueno, qué bueno que bueno, estando en esos lugares más tranquilo también, pues, ¿no? Más sosegado en ese sentido. Sí, 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 porque a veces incluso hasta esa parte de los trayectos de que sales de un trabajo y te tienes que ir a otro y demás, también son factores de estrés. Sí, pues yo estoy acá, por ejemplo, en cuatro universidades acá en Perú y estoy de allá para acá, de allá para acá corriendo, ¿no? Sí, todas las universidades en las que colabora son públicas, maestro. No, son tres, una pública Ajá. y tres privadas. Ah, ok. Sí, yo soy profesor a tiempo parcial, trabajo por horas en cada institución. En la Mm, ok. pública trabajo como profesor invitado para posgrado, ¿no? Ujú. Y en las privadas, sí, en dos en pregrado, en la que estoy acá, que es la Universidad de César Vallejo, y la otra universidad privada sí trabajo en posgrado, ¿no? También. Pero es complicado porque hay que estar en reuniones acá, reuniones allá. Cada Sí, universidad tiene su propio sistema de políticas, ¿no? Entonces sí. hay que ajustarse nada más. Sí, pero sí es demandante. Entonces, ¿la Universidad César Vallejo es privada, maestro? La Universidad de Cerro Viejo es una universidad privada, es un Ah, consorcio universitario. Acá en Perú, la universidad tiene como 15 sedes
en diferentes, de los 24 departamentos del Perú, estamos en 15 lugares acá en Ok. Perú. Es el Sí, consorcio universitario más grande ahorita en la actualidad, ¿no? sí, pues tiene muy buena presencia. Sí, Fíjese, yo pensé que era pública, entonces es privada y qué padre que pues se realicen este tipo de actividades aún siendo privada. sí, acá son privadas. Acá las privadas tienen ese tipo de alianzas, ¿no? Siempre se hacen clases espejo y lógicamente pues con el fin de que los chicos conozcan otras culturas, otras realidades y sobre todo pues también reciban retroalimentación no solamente de sus maestros de acá, sino también de maestros profesionales de otras latitudes, ¿no? Que siempre es bueno tener una visión amplia, sobre todo en este mundo globalizado, ¿no? Sí, y usted ya había participado antes en clases espejo, maestro? Acá en UCB es la primera vez que tengo una clase espejo. Pero en las otras universidades ya he tenido clases con Colombia, con Brasil, ¿no? Ujú. Sí, por eso todavía desconozco la parte técnica, porque en las otras ya me las conozco bien ya. Pero acá, por Sí, ejemplo, como es la primera vez, ayer, por ejemplo, no hubo problema, pero por ejemplo, hoy día sí tenemos el problema del audio que solamente, tal vez puede ser porque yo estoy acá con el audífono, ¿no? ujú. Puesto acá, porque a veces, a ver, voy a hacer eso, voy a desconectar el audífono a ver si puede salir la conversación, ¿ya? Ok, sí, A ver, maestro. vamos, porque estos chicos de técnicos está que demoran, parece que hay bastantes cosas que están haciendo en el campus. A ver, voy a probar. Ok, sí, probemos a ver A ver. si se puede. Yo es la primera vez que participo, maestro, y igual pues eh, cuando son cosas nuevas siempre está esa parte de la incertidumbre. Eso sí, eso es. Y igual acá batallamos con el tema de la infraestructura, el servicio de internet, ha estado fallando con mucha frecuencia. Este, ayer incluso que subí al salón, abrí la máquina y demás y decía sin internet. Dije, no, no puede Viene ser. alguien y me avisa, ¿ya? ¿Se escucha ya sin su audífono, maestro? A ver, configuración, a ver, altavoces, ya, ya. A ver, Jonel, te pasó un enlace. Sí, pásalos a los chicos, para que entren ahí. Che, esto parece la OMP, está en eficiencia. Ah, solar, fija. ¿Tú estás adentro? ¿Alguien está dentro de la sesión? Necesito que alguien que entre adentro para que le diga a la profesora que hable. Hola, pruebas de audio, clase espejo, México, Perú. ¿Se A ver. escucha? Sí, le he escrito, pero no lo ha leído la maestra. Hola, hola. A ver, vamos a ver. Me mandaron un mensajito. Ajá, estamos probando el audio para ver si me escuchan. Buenos días, jóvenes, señoritas. ¿Se escucha? Buenos días, estudiantes, Universidad César Vallejo. ¿Sí se escucha? Carlos.
Otiniano dice que sí, perfecto, qué bueno, dice que se escucha bien. No, están escuchando por la computadora, pero no por los parlantes. Ah, ok, Ah, ya llegó soporte. muy bien. A ver qué hablen la Miss. Hola, pruebas de audio, buenos días, ¿Nos saludos copia? desde México. Yo les escucho bien, ¿Si nos escucha, Miss? yo les escucho bien, Ya, maestro. excelente. Y ahora sí, ya lo solucionamos. Gracias. Perfecto, qué bueno. Listo. A ver, entonces les voy a presentar acá a mis estudiantes para que les den son un poco figuretes, así que para que les saluden. Muy Saluden a la bien. maestra. Ahí. Prenda su cámara, profesor. ¿Qué palabra usa, maestro? Dice, ¿son un poco qué? ¿Se refiere a que son penosos o algo así? Hola, buenos días. Buenos días, me da mucho gusto estar compartiendo este espacio y tiempo con ustedes. Grupos grandes, maestro. Son Sí, grupos acá, grandes. sí, acá son grupos, acá sí somos una raza distinta, nos reproducimos un montón. Pero fíjese, acá en México también tenemos sobrepoblación. Pero lo curioso, o sea, mi comentario es que, le digo, yo pensé que era una universidad pública, al ser una universidad privada me sorprende ver que los grupos son grandes. Incluso ayer el grupo con el que nos hizo favor de compartir, maestro, es un grupo, bueno, no, este no está tan chico, tengo otro que es más pequeño, son 26 estudiantes, entonces, por eso mi comentario, pero bueno, me da mucho gusto saludarlos, espero que todos se encuentren bien. Listo, maestra. Ahora sí. Entonces, ¿empezamos de una vez? Sí, claro, en cuanto usted me dice, si ya dice luz verde, comenzamos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecerle a nombre de acá de Perú su tiempo, su disponibilidad para poder compartir su experiencia y conocimientos. Para nosotros va a ser muy agradable escucharla, porque usted también comparte el mismo curso allá en México con sus estudiantes. Y bueno, los chicos acá en Perú también están ávidos, como le dije, de escuchar siempre nuevas perspectivas, sobre todo en países hermanos que nosotros nos manejamos. ¿Sí? Así que voy a dejarle en la posta a la maestra Verónica Loera, que nos va a dar su conferencia sobre transformación digital hoy en día en recursos humanos. Adelante, maestra. La Gracias, escuchamos. maestro, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues me presento, mi nombre, ay, no sé qué hice, espérenme tantito, no veo mi presentación, déjenme ver qué hice. Mm, mm, mm. Ahora la de las fallas técnicas voy a hacer yo, maestro. No sé qué hice mal, que ya no veo mi presentación. Permítame un momento, Ahí está. ¿Sí la visualizan? Sí, ya está. Ok, Se ve. bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Me presento, mi nombre es Verónica Loera Suárez. Soy docente de la Universidad Autónoma del Estado de México en el campus Centro Universitario Valle de Chalco. Colaboro dando clase en la licenciatura en contaduría y en el programa, es un programa nuevo, es la maestría en estudios de diseño sostenible y gestión empresarial. Les digo, relativamente nuevo. Tenemos a nuestra primer generación que inició actividades en agosto del año pasado. Y bueno, ante las necesidades del entorno, pues se pudo consolidar este proyecto que une dos disciplinas, por un lado la parte del diseño industrial y por otro lado la gestión empresarial a través de este programa.
Y como comentaba el maestro Segundo, actualmente a los jóvenes de la licenciatura en contaduría de cuarto semestre, comparto con ellos la materia que se llama gestión del talento humano. Entonces, agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes este tiempo y espacio y hablaremos de la transformación digital en la gestión del talento humano. Bien, miren, a manera de introducción, pues podemos comentar que la transformación digital ha venido a redefinir la forma en la que las organizaciones operan. Y bueno, tiene un impacto directo en la gestión del talento humano. Y en América Latina representa, por un lado, muchos retos, pero también oportunidades. Siempre les comento acá a mis estudiantes cuando hablamos de los elementos que se requieren para que cualquier organización pública o privada lleve a cabo sus actividades, pues hablamos de algo que solemos denominar como recursos, ¿verdad? O factores. Entonces, pongo al centro lo que es el talento humano. Podemos referirnos de diferentes formas, ¿no? No es que cambie, ¿cómo les diré? Nada más porque se escucha mejor, más rimbombante, qué sé yo, pero partamos de la esencia que es el recurso humano. Finalmente, podemos hacer un breve recorrido sobre diferentes formas de referirnos a la participación de las personas dentro de las organizaciones y, bueno, recurso humano, factor humano, talento humano, capital humano, etcétera. Pero bueno, finalmente es la participación de las personas dentro de las organizaciones. Y lo vemos desde dos perspectivas. Por un lado, como un área funcional, igual que está presente en todas las estructuras organizacionales de las empresas o instituciones públicas. Es un área importante que sin importar el giro o actividad existe. Obviamente cuando la estructura está definida y hay recursos para que exista gente que se encargue de estas funciones. En la mayoría de las organizaciones, tanto en México como en Perú, pues ayer nos compartía el maestro Segundo los datos estadísticos de el porcentaje de empresas que son micro y pequeñas, igual acá en México, ¿no? Más del 90% son empresas micro y pequeñas. En este caso, muchas de ellas no cuentan con los recursos y muchas veces incluso también con la parte cultural, la parte de la formación o el perfil adecuado para poder definir una estructura organizacional. Pero bueno, les digo, exista o no dentro del organigrama un área que se llama recursos humanos, la verdad es que las funciones se llevan a cabo, ¿verdad? Porque se llevan a cabo los procesos de reclutamiento, selección, etcétera. Entonces, tenemos esas dos perspectivas. Por un lado, como el área o departamento que forma parte de una estructura organizacional como un área funcional y por otro lado los individuos que colaboramos en las organizaciones. Entonces, pues como parte de esa transformación en esa estructura, fue necesario o es necesario reconfigurar la lógica organizativa, los esquemas de trabajo y la gestión del talento dentro de las organizaciones. Este proceso limita la adquisición de tecnologías, implica transformaciones profundas en los modelos de liderazgo, en la cultura organizacional y en la manera en que se conciben las competencias laborales. Entonces, fíjense, por un lado, el maestro Segundo ayer nos hizo favor de compartir con los estudiantes de acá de México la parte de los desafíos en la gestión del talento humano. Y ahora en este tema que hace referencia a la transformación digital, pues yo digo que la transformación digital en sí misma es uno de los desafíos en lo que es la gestión del talento humano. Si lo vemos desde la perspectiva organizacional, pues como parte de la necesidad de recursos para poder transitar de la forma tradicional de llevar a cabo las funciones del área o departamento a esta transformación digital. Pero bueno, vamos avanzando. Podemos entonces partir de ubicar algunos elementos para comprender en qué consiste esa transformación digital. Y bueno, podemos mencionar que hace referencia al uso o integración de las tecnologías digitales dentro de los procesos organizacionales. Esto tiene implicaciones que están relacionadas con el aspecto cultural, el aspecto organizativo y por supuesto la parte estratégica. Y
una vez que se transita de la forma tradicional de llevar a cabo los procesos o las funciones del área de gestión del talento humano, pues se va a redefinir la propuesta de valor. Como comentaba el maestro, esto en sí mismo que estamos haciendo el día de hoy a través de esta clase espejo, pues nos permite también tener un panorama más amplio que va más allá de las fronteras geográficas para conocer. Yo sé que, bueno, esto ya no es como hace algunos años, ¿no? Gracias al Internet, pues los procesos de comunicación y cómo fluye la información es mucho más ágil. Antes sucedía algo en algún lugar del mundo y tardábamos en enterarnos de lo que estaba pasando. Ahora ya no, es pues, casi de manera simultánea. Pero bueno, una cosa es el tener acceso al Internet, que afortunadamente muchas personas o cada vez somos más las que podemos tener acceso, pero otra cosa es ubicar o que se pueda transitar dentro de las organizaciones en esta parte digital, ¿no? Porque requiere una inversión y una de las características de este tipo de organizaciones micro y pequeñas, pues es precisamente la escasez o falta de recursos. Entonces, esta transformación digital ayudaría, lo vamos a ver más adelante ya de manera más puntual, pues a modificar, a renovar las prácticas para atraer, desarrollar y retener el talento. Fíjense, si nosotros quisiéramos clasificar las funciones de esta área que es tan importante dentro de cualquier organización, pudiéramos hacerlo en tres elementos, ¿no? El ingreso, que ahí está cuando dice atraer, mantenerlos o desarrollar y por supuesto retenerlos y el momento en el que concluyen las actividades laborales por los diferentes motivos que puedan presentarse, ¿verdad? A lo mejor ya tuvo su vida laboral, llegó a su fin y tiene el deseo o el derecho de retirarse, pero en otras muchas ocasiones es por despidos o por renuncias o tal vez por otra situación que impide que las personas sigan colaborando dentro de la organización. Entonces, esta transformación digital nos va a ayudar también para la evolución del enfoque tradicional al digital, como les decía. Procesos de reclutamiento, selección, contratación, evaluación del desempeño, por supuesto en la parte de la capacitación, que es otra de las tareas de las que se encarga el área de recursos humanos, pues se convierten en aliados importantes. Y también tiene una relevancia a nivel estratégico. Y yo quisiera preguntar, maestro, si me lo permite, y alguno de sus estudiantes quiere contestar. A veces escuchamos términos, no sé, vamos a pensar, planeación y luego ya surge, le acompaña otra palabra, planeación estratégica, ¿no? Lo podemos aplicar a cualquier etapa del proceso administrativo, ¿no? Dirección o dirección estratégica. Aquí quiero hacer la pregunta por lo que comentaba de esta parte de la gestión estratégica. La pregunta concreta es, ¿a qué hace referencia esto de estratégico? O sea, ¿cuál es la implicación? ¿Es lo mismo la parte de la dirección tradicional o la planeación tradicional a cuando hablamos de planeación o dirección estratégica? ¿Alguien que quisiera compartir qué opina al respecto? A ver, la maestra pregunta, que es lo mismo, dice, la planeación estratégica con lo estratégico, ¿no, maestra? No, la planeación tradicional o la dirección tradicional, maestro, a cuando hablamos de dirección estratégica, por ejemplo. Ujú. A ver, ¿alguien tiene algún alcance sobre la dirección estratégica y la planeación tradicional? ¿Qué diferencia puede haber? Con confianza, muchachos, y con toda tranquilidad, ¿eh? Yo siempre les digo a los estudiantes, porque igual a veces acá no quieren hablar, no se animan a hablar, y les digo, pues estamos acá para eso, hay que externar nuestras opiniones y demás. Yo cuando era estudiante y todavía hasta la fecha a veces me pasa cuando estoy en ese rol, que no me animo a hablar y de repente alguien lo hace y digo, ay, yo iba a decir eso y no lo dije, ¿no? No me animé a hacerlo y tenía la respuesta correcta. Además, de eso se trata precisamente, estamos en este proceso de discusión, de debate,
y me interesa mucho ubicar su opinión al respecto. ¿Alguien que quiera dar su opinión? ¿Sí? Ven para acá. Acá, sentado acá. Ven, nada más. Ven. No tengas miedo, ¿no? Ven para acá, siéntate acá, porque te puede escuchar bien la radio. A ver, dirección estratégica. Dirección estratégica y planeación. Ay, Bien, maestra, acá viene. ok, ahí viene ya una señorita. Siéntate ahí para que te pueda escuchar. Dime tu nombre. Buenos días, mi nombre es Madeleine y bueno, con respecto a la tradicional, no sé si tal vez me estoy equivocando, pero pienso que tal vez se refiere a una guía general, o sea que piensa generalmente en todo lo que puede arreglar o solucionar. En cambio, cuando se va estratégicamente a eso, lo que busca es optimizar recursos y también busca que todo se vaya directamente a un solo objetivo mediante ya sea un plan estratégico o mediante varias opciones que le permitan hacer mucho más rápido y mucho más sencillo todo lo que quieren lograr. Ok, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, fíjense, les decía, esta palabrita de estratégica tiene alcance a todas las etapas del proceso administrativo. Por ejemplo, vamos a hablar de la planeación brevemente sin salirme del tema, porque hay una función dentro del área de gestión del talento humano que hace referencia a la planeación de recursos humanos. Entonces, la clave radica en parte de lo que ya dijo la compañera. Todos, en cualquier nivel jerárquico, imagínense ustedes una pirámide, muchachos. Imaginemos un triángulo, una pirámide y dividámosla en tres secciones, ¿de acuerdo? Ahí vemos representadas los niveles jerárquicos dentro de la estructura organizacional de cualquier empresa o institución. Entonces, la parte operativa, que es la parte más amplia en la base de la pirámide, pues es el nivel operativo, la parte media son los mandos medios o nivel táctico y la parte alta es el nivel estratégico. ¿Están de acuerdo? Y de ahí se originó mi pregunta. No es nada más porque esté ubicado en la parte alta o porque, no sé, se escucha, les decía, más rimbombante. Tiene un porqué y ese porqué está relacionado porque precisamente esta parte de la gestión del talento humano es una facultad de el alta dirección. Y yo quiero compartir con ustedes una frase que me gusta mucho y que escuché ya hace varios años del señor Carlos Casuga de Yacul, que hace la analogía y dice, las organizaciones como las empresas por la cabeza se pudren. ¿Qué significa eso? Yo les decía, en todos los niveles jerárquicos solemos aplicar la administración, la planeación, etcétera. Pero la parte directiva es la que tiene que llevar a cabo las actividades que van a permear hacia el resto de la estructura organizacional. Entonces, lo que se busca es que las decisiones que se tomen sean asertivas, sean adecuadas para que se obtenga un beneficio y no una afectación. Entonces, en esta analogía se hace eso. Ayer el maestro nos compartía dentro de su presentación, decía, un mal jefe puede ser un factor de estrés aún mayor que el trabajo en sí mismo. Entonces, está relacionado con esta parte. Ahora, fíjense, el área de recursos humanos, les decía, es un área funcional, un área medular, porque cuando existe dentro de la estructura organizacional, ellos se encargan de llevar a cabo la parte de el proceso de reclutamiento, selección, etcétera. Pero después, muchachos, obviamente ellos hacen su chamba, ¿no? Ya contrataron a la gente y se van a sus respectivas áreas de trabajo a desempeñar sus funciones. Entonces tiene que haber un trabajo colaborativo, porque de nada sirve que recursos humanos haya hecho un buen trabajo seleccionando al candidato más adecuado, llevando a cabo el proceso de contratación, etcétera, si llega a un área o departamento en el que habrá de desempeñar sus funciones
y pues no sé, se encuentra con situaciones que lo desmotivan y termina renunciando a su puesto. Pero bueno, entonces aquí nos decía que esta transformación digital se convertiría en un aliado para esto. Ahora, fíjense, aquí tenemos, si quisiéramos analizar los elementos de esa definición de transformación digital, podríamos partir de dos palabras clave, la parte tecnológica y la parte de las personas. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos o cómo repensamos las funciones del capital humano con estos elementos? Y bueno, aquí encontramos tres aspectos fundamentales. Por un lado, el aprendizaje organizacional, la innovación continua y el desarrollo de competencias digitales adaptativas. Entonces, hay todo un proceso y aquí surge nuevamente otro elemento del que habló el maestro ayer en su clase, otro reto que es cómo conviven en muchos espacios de trabajo personas que corresponden a diferentes generaciones. Ustedes, pues bien o mal, ya tienen un chip que les permite usar la tecnología con mayor facilidad. Déjenme compartirles que cuando, a pesar de que no soy muy grande de edad, pero a mí me tocó esa parte de empezar a utilizar las computadoras. Y yo cuando estaba en bachillerato tenía temor, pavor de encender una computadora, mover un botón que no fuera el adecuado y que se borrara toda la información. Entonces ahora ya no, de hecho vemos a los niños pequeños y parece que ya nacieron programados para usar los teléfonos, las tabletas, las computadoras, no tienen temor de utilizarlas. Entonces, ese es un reto más porque mientras algunos de los trabajadores buscan precisamente el reto, el desafío, el aprendizaje, etcétera, hay otros que les estresa el uso y la incorporación de esa transformación digital. En la pandemia que vivimos derivada del COVID, pues cambiaron las cosas en todos los aspectos, ¿están de acuerdo? Hubo implicaciones, por supuesto, de salud, la parte laboral, la parte económica, la parte de la educación. Y muchos docentes en algunas universidades, conozco el caso de personas que conocí, que eran mayores, el uso de la tecnología los estresó. De por sí estamos viviendo una situación estresante derivada de la pandemia, ¿no? De todo lo que estaba pasando, la incertidumbre, etcétera, y luego tenían que aprender a utilizar esas herramientas para poder desarrollar sus actividades académicas o laborales en sus diferentes desempeños, los estresaron más. Y un maestro, recuerdo, del Instituto Politécnico Nacional nos compartía que varios de sus colegas se enfermaron y algunos llegaron a fallecer, pero por esa situación que estaban viviendo, o sea, no fallecieron de COVID, sino por este cambio que tenían que hacer en su dinámica de actividades. Y bueno, ¿para qué? ¿No? Algo importante es plantearse esta pregunta, ¿para qué? Bueno, se entiende que esa transformación digital también nos podría ayudar en otros aspectos como la resiliencia, la productividad, la sostenibilidad. Ahora, les hablaba hace un momento del COVID, que es un parteaguas, ¿no? Algunas organizaciones ya empezaban a incorporar estos elementos, pero ahí no hubo pregunta ni oportunidad de decidir si queríamos hacerlo o no. Nos vimos en la necesidad y se tuvo que hacer. Entonces, por eso se plantea esta pregunta. ¿Qué están haciendo las organizaciones? El parteaguas fue la crisis provocada por el COVID-19. Las organizaciones comenzaron a incorporar herramientas digitales en los procesos de gestión humana, pero su uso no es equitativo, hay desigualdad, está fragmentado. Y vuelvo a mencionar lo que les decía al principio. La verdad es que la situación de la mayoría de las empresas, tanto en México como en Perú, que son micro, sobre todo las micro, a lo mejor las pequeñas ya tienen más consolidada la parte de sus recursos, pues le batallan porque no cuentan con el capital para poder invertir. Y miren, les pongo un caso, un ejemplo que a lo mejor pueden decir que es drástico, pero en algún momento vamos avanzando, pero es de manera paulatina. Por dos cosas, recursos y también cultura. Ese es otro factor muy importante. A mí me sorprende mucho de repente acudir a algún negocio
que es mediano o pequeño, pequeño, mediano, y que dices, oye, ¿aceptas pago con tarjeta o transferencia? Y te dicen que no. Y hay otros negocios así, unipersonales, microempresarios, ¿no? Que venden algo aquí afuera, enfrente de la universidad, y que te aceptan, me voy a comprar un taco, una torta de tamal, ¿no? Y te aceptan pago con tarjeta o que les hagas transferencia. Entonces les digo, es un aspecto cultural. Cuando empezamos a transitar acá en México, en esta parte de la facturación electrónica y demás, pues muchos microempresarios, tuve oportunidad en algún momento de colaborar en alguna de las incubadoras de empresas de la red de la UAMX, decían, no, es que no tenemos para comprar una computadora y una impresora para poder elaborar la factura, imprimirla y dársela al cliente. Eso también ya cambió, ¿no? Porque no es necesario que se imprima, se manda de manera electrónica, pero eran parte de los comentarios que hacían. Otra cosa que les preocupaba el tema de la seguridad. Decían, pues estoy en una zona vulnerable y llegan y me asaltan y con mucho trabajo o a través de una deuda compré la computadora y compré la impresora y si llegan y me la quitan, etcétera. Entonces, les digo, aquí vamos paso a pasito, pero la pandemia o la crisis del COVID, pues fue un parteaguas importante. Entonces, es importante rediseñar los procesos de selección, formación, evaluación y retención del talento, considerando los aspectos técnicos, no solo los aspectos técnicos, sino también los factores emocionales, colaborativos y culturales. La gestión del talento humano en entornos digitales requiere un enfoque estratégico. Ahí aparece otra vez esa palabra, ¿verdad? Recursos humanos requiere un enfoque estratégico, en el que el área de recursos humanos deje de ser un ente o una organización, un departamento meramente operativo para asumir un rol articulador del cambio organizacional. Otra cosa que nos sucede mucho en la cultura mexicana es la resistencia al cambio. No sé allá en Perú cómo les vaya, pero como que forma parte de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Incluso a veces, aunque no estemos bien del todo, solemos escuchar expresiones coloquiales que dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. O sea, hay una resistencia innata o natural a esos procesos de cambio, aun cuando sepamos que van a favorecernos. Dice, esto implica generar un clima organizacional propicio para la innovación, incorporar herramientas como el HRM, ahorita vamos a ver de qué se trata cada una de ellas, y fomentar una cultura orientada a resultados en contextos colaborativos e híbridos. Entonces, pues les digo, es una necesidad imperante, o sea, ya no podemos decir, bueno, pues a mí no me interesa, me cierro de ojos, o sea, tanto las organizaciones como nosotros como individuos tenemos que ser conscientes, reflexionar sobre las demandas del entorno y como prepararnos para poder incorporarnos o si no, pues nos vamos a ver rebasados. Entonces, ¿qué pasa en el contexto de América Latina? Pues existen brechas tecnológicas, ¿no? Ahí puse tres imágenes. Vemos de un lado una casita muy humilde, hay un gran canal, una gran zanja para poder llegar a esa computadora que está ahí disponible. Les digo, sigue siendo una realidad, muchachos. Hay algunas instituciones que van, pero no se cuenta con todos los elementos para poder tener esa transición de manera adecuada. De repente, una profesora una compañera de licenciatura, que actualmente labora en una telesecundaria, se ha dedicado a la docencia en ese nivel, decía, pues es una telesecundaria y mandaron equipo y demás, pero si no hay luz, o sea, de verdad, o sea, créanme que no les estoy mintiendo, no les estoy exagerando. Hay algunas zonas, algunas dependencias en las que, pues la política pública dice tal cosa, entonces hay que mandar y darles eso. Pero las condiciones o faltan otros elementos para poder aprovechar esos recursos. Otro aspecto importante a considerar es la diversidad cultural de la que les hablaba hace un momento. Convivimos en los espacios laborales personas de diferentes edades, con diferentes pues habilidades,
con diferentes elementos que nos permiten aprovechar en mayor o menor medida pues estas herramientas y participar en este proceso de la transformación digital. Y bueno, también obviamente a través de la crisis pues empezó a tomar auge el crecimiento del trabajo remoto. Entonces, les digo, a todos al principio o a la mayoría, no sé, nos costó trabajo, ya después vimos la parte de las ventajas. Yo creo que las mismas organizaciones tenían mucha incertidumbre, el maestro lo comentaba ayer, cómo saber si la gente está trabajando, o sea, a veces de manera presencial, ¿no? Estamos en nuestro espacio de trabajo y no todos hacemos lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. Imagínense en donde no nos ven, ¿no? Es complicado. Pero bueno, siempre hay que tratar de ver las cosas positivas y también ser conscientes de las que tal vez no lo son tanto para poder tomar decisiones y actuar en consecuencia. Entonces, una de las ventajas de este trabajo remoto, pues además de que hay flexibilidad, las personas pues pueden administrar sus tiempos, le apostamos a esta parte de la conciencia y el compromiso, pues también es cierto que ayudó a reducir costos en gastos de operación de muchas organizaciones. Entonces, bueno, aquí en este contexto de lo que es esa transformación digital, pues aparecen algunas tecnologías que son clave. Aquí las menciono de manera rápida, por ejemplo, la inteligencia artificial, que estoy segura que utilizan con mucha frecuencia, más ustedes que yo, porque saben utilizarla, saben aprovecharla. Les digo, a veces el temor de algunos de nosotros, yo soy una de ellas, pues me tardo más en poder aprovecharla como una herramienta, ¿no? Como tal, de manera adecuada y bajo el esquema ético que debe de hacerse. Entonces, por un lado, la parte de la inteligencia artificial, lo que es el Big Data para poder tener mejor control de información que es masiva, que tiene muchos elementos. La parte del HRIS, que es un software que centraliza, gestiona y automatiza los datos y procesos de los recursos humanos, como la parte de las nóminas, los beneficios, el control de tiempos, etcétera. Entonces, una de las ventajas, les digo, por un lado, pues requiere de una inversión y requiere también de la capacitación de la persona que habrá de usar esas herramientas. Pero una vez que se hace cosas o procesos que a lo mejor en algún momento pues nos tardábamos horas o días, hasta semanas en llevarlas a cabo, pues se agilizan bastante, ¿verdad? Porque se automatizan y también ayuda a disminuir errores, siempre y cuando hagamos uso adecuado de la herramienta. Yo siempre les digo, finalmente, dudo mucho y ojalá que no me equivoque, algún día la parte de la tecnología o esa inteligencia artificial habrá de rebasarnos, porque somos, ¿cómo llamarlo? O sea, somos pues únicos, ¿no? De todos esos elementos de los que les hablaba al principio, recursos materiales, financieros, la parte de la tecnología, pues son cosas, objetos inertes que no piensan, no sienten. Y el humano, ¿no? Las personas, pues tenemos esa capacidad, ¿no? Así como muchas veces esa emoción, ese sentimiento, esos valores podrían llevarnos tal vez a caminos que no son los adecuados, en muchas ocasiones nos ayudan a salir avantes, a resolver problemas y demás, ¿no? Si yo tengo 2 pesos, son 2 pesos y ya, si yo tengo una computadora, es una computadora y realmente quien le saca provecho a esos recursos somos nosotros como personas. Entonces, es ahí donde aplica esta frase, ¿no? De la sinergia, que dicen desde el punto de vista matemáticas, 1 más 1 es igual a 2. Desde el punto de vista de la sinergia, 1 más 1 puede ser la cantidad que queramos imaginarnos. Entonces, es importante por eso el proceso de capacitación para que podamos alimentar y hacer uso de esas herramientas de manera adecuada, porque si nosotros no sabemos y queremos que las cosas solitas funcionen, pues se pueden incluso en lugar de reducir, aumentar esos errores. El RPA, que hace referencia a la automatización robótica de procesos,
tecnología de software que utilizan los bots para imitar acciones humanas en interfaces digitales, etcétera, ¿no? Entonces, les digo, tiene ventajas, pero no es que yo esté resistente al cambio, van a decir, habla de la resistencia al cambio y ella también tiene resistencia. Tal vez un poquito, sí, soy ser humano, ¿no? Y a veces nos resistimos, pero aún así les digo, creo que siempre es importante pues el trato con las personas, porque muchas veces tal vez les ha sucedido muchachos que quieren hacer un trámite, resolver alguna situación, tenemos que hacer una llamada telefónica y 1000 opciones en el menú, pero no hay una que nos lleve a lo que queremos resolver o atender, ¿no? Entonces, les digo, a veces son de utilidad, pero yo sigo poniendo al centro la parte de las personas en esas dos perspectivas, como el área o departamento, gestión del talento humano y también por lo que podemos aportar a las organizaciones. Ahora, yo les comento, no es un asunto romántico, ¿no? O sea, no es ustedes que se están preparando y que van a colaborar en ambos roles, ¿no? En algún momento como trabajadores, sino es que ya lo están haciendo y en otras muchas ocasiones como jefes, como directivos, pues seamos conscientes de toda esta situación y tratemos de tener un buen desempeño, ¿no? Entonces les digo, no es un asunto romántico decir, me preocupo, quiero que mi trabajador esté bien, ¿no? Porque soy muy humano. O sea, sí hay que ser humanos, sí hay que ser buenas personas, pero también hay que tener conocimiento, hay que tomar decisiones, aunque sean difíciles cuando se tienen que tomar. Y por supuesto, les digo, si mi trabajador está bien, es productivo, es puntual, etcétera, a la organización le ayuda, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no es un asunto romántico, es ganar, ganar. Y bueno, la parte de el aprendizaje electrónico, el e-learning, bueno, que se ha convertido en un gran aliado pues en muchos aspectos, ¿verdad? Y bueno, les digo, en sí misma, gracias a la tecnología, podemos estar ahorita compartiendo entre nuestros queridos países, México y Perú. People Analytics nos ayuda a hacer análisis de datos de capital humano mediante herramientas tecnológicas para optimizar la gestión del talento. ¿Cuáles son los beneficios de esta herramienta? Pues dice que puede ayudar o coadyuvar en la retención del talento, identifica patrones de comportamiento para anticipar escenarios y reducir la rotación. Entonces, también es algo que solemos ver dentro de las organizaciones. Y yo creo que hasta muchas son conscientes de eso. Aquí en México, por ejemplo, hay algunos negocios como Coppel, que estoy seguro que sí lo ubican, en donde contratan a gente joven. A veces yo observo algunos anuncios, porque a pesar de la tecnología y demás que ayuda mucho, todavía hay algunas prácticas que se siguen manejando de manera tradicional como hace muchos años. El clásico letrero de se solicita personal, ¿no? Yo lo veo con mucha frecuencia en diferentes lugares. En una ocasión que acudí a la tienda a hacer una compra, veía que estaban capacitando al personal, me imagino que eran nuevos, todos jovencitos, jovencitos. Ah, bueno, me desvié de lo que les iba a decir. Muchos letreros que están solicitando personal, dice, se solicita personal menor de 22 años o de 18 a 22. Digo, en la torre y todos los que somos mayores y nos quedamos sin trabajo y necesitamos buscar alguno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué vamos a hacer si no hay oportunidades? Bueno, pero entendí después que son ciertas áreas o actividades, ciertas organizaciones que lo ocupan como una estrategia, porque es gente joven, a lo mejor que obviamente todavía no tienen responsabilidades familiares, porque no se han casado, no tienen hijos, si tienen un sueldo bajito, pues no tienen una necesidad económica mayor, etcétera, su energía, su dinamismo, etcétera, pero conscientes también que esos elementos a veces juegan en contra. Saben que no van a durar mucho tiempo trabajando en la organización. Entonces les digo, son estrategias que algunos van manejando. Ya hay algunas otras que dicen, ah, bueno, no, aquí para ocupar este puesto se requiere personas mayores de 30 años, porque ya se están pidiendo que tengan cierta experiencia, cierta formación académica, etcétera. Entonces, también ayudaría a la parte de la mejora de los procesos, optimizar la selección de personal y evaluar la productividad.
Bueno, entonces les decía, el reclutamiento digital pues ya está presente, ¿no? Mientras antes se llenaban de un montón de solicitudes de empleo o de currículums y demás, pues ahora ya vemos varias, incluso páginas web, varios espacios en los que nos registramos y estamos ahí comentando nuestro conocimiento, nuestro perfil y que estamos en busca de un empleo. Pero bueno, este reclutamiento digital pues ha venido a representar un cambio radical a través de esas plataformas digitales, las redes sociales, la inteligencia artificial, para encontrar al mejor talento de forma más rápida y eficiente. Entonces, igual vemos las dos caras de la moneda. Desde el punto de vista organizacional, ayudan a encontrar, ¿no?, a candidatos sin invertir tal vez mucho tiempo, incluso recursos. Y del lado de las personas que buscamos un empleo, pues también, ¿verdad? Podemos registrarnos y participar, no nada más para una empresa, sino para algunas más. Y bueno, entonces ahí es la parte de las plataformas, la inteligencia artificial para la selección y el employer branding, que es la estrategia para gestionar la reputación de la empresa como un buen lugar de trabajo. Y eso es algo importante porque ustedes como jóvenes, tal vez muchos de ustedes ya se están visualizando, ¿no? En dónde quieren trabajar, si quieren calificar para alguna empresa, para alguna institución, o si van a ser ustedes los generadores de las fuentes de empleo, etcétera. Pero bueno, el factor humano, las personas pueden convertirse en parte de la ventaja competitiva de cualquier organización. Y bueno, en esa capacitación digital, que es una de las que yo le veo muchísimas ventajas, pues a través del uso de la tecnología, el acceso al Internet, pues podemos llevar a cabo esos procesos de capacitación, ¿verdad? De manera más accesible desde el punto de vista económica, con ese grado de flexibilidad, porque hay muchos cursos que permiten que nos conectemos, revisemos los materiales, etcétera, cuando tengamos tiempo. Entonces, por un lado está la flexibilidad y ya nada más hay que ser pues autodidactas, ¿no? Que también es una capacidad o habilidad que se tiene que desarrollar para poder administrarnos de manera adecuada. Bien, ahora en este esquema del trabajo remoto, quiero platicarles igual, se reconoció como tal y se le denominó como teletrabajo acá en México en la reforma laboral del año 2021. Y bueno, se considera que es teletrabajo cuando las actividades que realizan los colaboradores superan el 40% de la jornada fuera del centro de trabajo. Si es menor, pues no se considera como teletrabajo. Y yo creo que a muchas incluso es superior a ese 40%. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? La flexibilidad, pero también el maestro ayer compartía con los estudiantes el impacto que tiene en la cultura organizacional. Entonces, les digo, tiene muchas ventajas, pero también representa retos en sí mismo, ¿no? Aunque la comunicación es un tema del que se habla con mucha frecuencia y muchos incluso hasta decimos que sabemos comunicarnos, la realidad a veces no es esa, ¿no? O sea, comunicarse no es hablar nada más y decir algo, sino poder interactuar, transmitir, escuchar también, ¿no? Lo que las demás personas nos están diciendo y no solo con palabras. Entonces, en las organizaciones y con mi experiencia personal en el ámbito laboral, les puedo decir muchas cosas que suceden, muchos conflictos o malos entendidos, etcétera, son por este tema de una comunicación inadecuada. Entonces, decir, ¿cómo le hago, no? Para tener una comunicación eficiente, ¿cómo le hago para consolidar la cultura organizacional de mi empresa, esta parte de liderazgo, si estamos en el esquema del trabajo remoto? Entonces, les digo, es una ventaja, pero también es un reto, ¿no? Que se tiene que diseñar una serie de estrategias para buscar un equilibrio y cumplir con estos propósitos, porque finalmente es una necesidad. Entonces, ahora se requiere que tanto las organizaciones como las personas que colaboramos en ellas desarrollemos competencias digitales. Entonces, ahora se buscan esas habilidades de
dentro del esquema de las competencias digitales como tal, pero además se tiene que tener un pensamiento crítico, el manejo de datos, la adaptabilidad y bueno, les decía en sí mismas las competencias digitales. Entonces, son elementos que son clave para poder mantenernos en ambientes o en entornos cambiantes, ¿no? En la actualidad yo creo que la única constante es el cambio y bueno, les digo, tenemos que adaptarnos para poder incorporarnos de manera adecuada. Bien, entonces les decía hace ratito, ¿cómo fomentamos la parte de la cultura organizacional cuando hay un trabajo remoto? Bueno, aparece aquí este término que hace referencia al liderazgo digital, en donde también, ¿no? Hay un cambio en esta parte que es medular dentro de cualquier organización. Y bueno, ahora los líderes deben de ser facilitadores del cambio, promover, ayudar a que sus trabajadores desarrollen creatividad, escucharlos para que puedan animarse a externar sus propuestas, sus inquietudes, etcétera, y llegar a elementos de innovación y gestionar equipos virtuales de manera efectiva. ¿No? Que no necesito tenerte acá para saber que estás haciendo lo que tienes que hacer, que estás comprometido, que estás dispuesto a colaborar de acuerdo a los objetivos y metas de la organización. Entonces, como parte de los retos dentro de la transformación digital, pudiéramos mencionar estos tres elementos. Creo que son los más relevantes, por eso los quise colocar acá en la diapositiva. La resistencia al cambio, la falta de inversión y la brecha digital, que les digo, sigue existiendo, sigue estando presente y yo creo que todavía falta un ratito para lograr reducirla o si en algún momento fuera posible eliminarla. ¿Qué oportunidades representa esa transformación digital? Pues ayuda, ¿no? Si utilizamos esa tecnología, esas herramientas como aliadas, nos va a ayudar a mejorar, a incrementar la productividad. Tenemos oportunidad de tener acceso a talento global, ¿no? Esta es una ventaja porque, bueno, no nada más se trata de ver a candidatos, aspirantes a ocupar un puesto, sino que gracias a través de ese trabajo remoto, pues pueden hacer trabajo a distancia, ¿verdad? Aunque estén en otras zonas alejadas desde el punto de vista geográfico. Entonces, esa también puede ser una oportunidad. Y la parte de la innovación. Ahora, entonces, el rol del área de recursos humanos o de la gestión del talento humano tiene que cambiar para convertirse en un socio estratégico. Yo les decía, si desde el principio hice referencia a que esta área es un área funcional, ¿no? Porque es indispensable su existencia, pues démosle este enfoque de que sea un socio estratégico, que sea un impulsor del cambio y que también ayude en la parte de la gestión cultural. Entonces, ya acercándonos a esta parte final de las conclusiones, podemos mencionar que la transformación es inevitable, o sea, ya estamos ahí, no podemos cerrarnos de ojos ni resistirnos. Mejor es importante, pues, documentarnos, capacitarnos, reflexionar sobre todo lo que está sucediendo en el entorno económico, laboral, social de nuestros países. Ubicar que esta área de gestión del talento humano, recursos humanos, como le quieran nombrar, pues es clave, es fundamental. Y bueno, que si hacemos uso adecuado, yo les decía en esa parte de las limitantes o de los retos, la falta de recursos, es cierto, ¿no? Es una realidad. Pero bueno, también hay una ventaja. Ante la falta de recursos, busquemos opciones que no impliquen un costo elevado o hay algunas incluso que pueden ser gratuitas. Entonces, creo que es una de las ventajas. Y bueno, quiero compartirles por último esta fotografía, la tomé porque miren, puse estas otras de aquí del Centro Universitario Valle de Chalco. Este año vamos a cumplir 30 años
se inició operaciones el espacio en el que laboro en 1996, septiembre de 1996, entonces vamos a cumplir 30 años. Y bueno, estas son unas fotos que tenía ahí, pero en la mañana que llegué tomé la primera que aparece acá. Es que acá, fíjense, pues todavía no estaban tan grandes los árboles y las palmeras y demás, y ahorita ya crecieron. Entonces, a pesar de que el suelo aquí en Valle de Chalco es complejo, ¿no? Por dos cosas. Una es un suelo, ¿cómo llamarle? Con mucho salitre, ¿no? Porque pues hace muchos años había lagunas y demás, entonces es un suelo muy salitroso que afecta y no ayuda a la parte de la vegetación. Y número dos, hay muchas tuzas, ha costado mucho trabajo, en algún momento ha habido diferentes campañas de reforestación y las tuzas se llevan a las plantitas, a los árboles que se siembran, pero bueno, miren, ahí ya lo lograron esos pinos, esos árboles y esas palmeras. Entonces, pues yo les agradezco nuevamente tanto al maestro como a ustedes jóvenes su atención, su tiempo y quedo atenta de sus comentarios. Me va a dar mucho gusto escucharlos. Comentarios, dudas, preguntas, aquí estoy. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muy bien, maestra, muchas gracias por su disertación. Creo que ha sido muy útil que los chicos escuchen, como siempre, lo que sucede muchas veces en otras latitudes y sobre todo en culturas que son muy similares a la nuestra, ¿no? Bien, acá hay tres jóvenes que les van a hacer tres preguntas. Ok. Para que se acerquen. A ver, empezamos por allá, Carlos. Acércate. Quiero, ahí está. Profesora, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál Sí, es tu bueno, nombre? Carlos, Hola, Carlos. bien, nos está hablando sobre sobre los riesgos o que algunas empresas no incursionan dentro de este tema de la transformación digital y cuando lo hacen no tienen una forma de medirlo, ¿no? O no saben si está yendo por buen camino o van al fracaso. Entonces mi pregunta sería, ¿cuáles son las tres señales que nos da, ¿no? Esta transformación digital, si está fracasando, si está realmente saliendo adelante el negocio? Ok, mira, yo creo que podemos contemplar como indicadores clave, por un lado, el sentir de las personas, o sea, cómo se está viviendo ese proceso de evolución o de cambio. Está fluyendo de manera natural, si se está generando más estrés, más conflicto del que había, yo creo que ese es un foco rojo que nos indica que no. Número dos, pues también los resultados en los diferentes procesos que se llevan a cabo, ¿no? Están siendo más ágiles, están disminuyendo los errores o a la inversa, ¿no? Se está retrasando, hay errores, etcétera. Ese sería el segundo factor. Y la parte de consideraría en este momento la parte de la inversión económica, el costo-beneficio, si me permiten la expresión que solemos utilizar en el área económico-administrativa, el costo-beneficio, ver si realmente la inversión que se hizo compensa o tiene la retribución esperada. Entonces, creo que podrían ser tres de los indicadores que nos ayudarían a monitorear si se está cumpliendo con el objetivo y el propósito que tiene esa transformación digital de que sea una aliada y nos ayude a mejorar en los procesos, en todos los procesos, ¿no? Operativos, de gestión de las personas, etcétera. Esa sería mi respuesta, Carlos. Claro, en todo caso, profesora, lo Sí, que vendría a ser las micro y pequeñas empresas que no tienen un buen presupuesto o una inversión fuerte al inicio de su negocio, ¿cómo podrían beneficiarse ellas? Porque no tienen un ingreso fuerte o una inversión para poder solventar los cambios tecnológicos que quieren implementar. sí, mira, les decía en la parte de la exposición, acá en México, yo creo, no sé, no tengo aquí un dato para compartirte con precisión, pero es escasa
la cantidad de microempresas que están invirtiendo en esta parte. Les decía, ¿por qué no tienen dinero? Porque tampoco su cultura lo contempla como tal, lo ven como un gasto. Entonces, pues dan prioridad a otras necesidades. Entonces, yo creo que todavía falta un rato para que puedan transitar y empezar a incorporar estos elementos de la transformación digital al interior de sus organizaciones. Aún teniendo acceso a recursos que pueden estar en el enfoque de ser gratuitos, porque ahí lo que afecta es la parte de la cultura. Les digo, el temor a utilizarla, a aprender a poder aplicarla. Entonces, el camino o ese proceso para transitar todavía lo veo un poquito largo. No, no lo tienen implementado. Y bueno, pues mucho menos podemos hablar ya de un proceso de evaluación. Te hablo de las microempresas. Hace poco estuvimos trabajando en un proyecto de investigación con algunas empresas, microempresas aquí de la zona oriente del Estado de México, considerando algunos negocios de Valle de Chalco, que son municipios de la zona oriente, y te comparto que no, y justamente era no como tal de la transformación digital en el aspecto del talento humano, pero era de innovación. Entonces, no tienen ¿cómo te diré?, procesos o acciones orientadas a esta parte. Y bueno, igual acá en México, por ejemplo, de ese estudio, de ese proyecto de investigación que te comparto, pues la mayoría de las empresas que formaron parte del mismo eran del sector comercial y ya unas cuantas del sector servicios y del sector transformación eran las menos, así en ese orden, ¿no? Comercial, servicios y luego la parte de la transformación. Y por supuesto en la parte comercial y de servicios era casi nulo y en la parte de la transformación es donde empezaba a haber algunas prácticas todavía incipientes para poder incorporar la innovación. Listo, profesora, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muy bien, maestra. Vamos a invitar a un segundo estudiante para que le haga una consulta también que tiene. Claro. A ver, pasa, Jonel. Él se llama Jonel, y es el delegado acá del salón. Jonel, muy bien. ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Hola, buenos días, Jonel. ¿Cómo estás? Eh, Bien, bueno, usted nos habló hace un momento sobre el trabajo remoto, ¿no? Que implica Ujú. mucho en las empresas, organizaciones, ¿no? Y mi pregunta va que de qué manera o cómo el trabajo remoto influye en las organizaciones, ¿no? O sea, ¿cuál es su impacto tanto incorporativo o cultural y qué estrategias nosotros podemos tomar para poder fortalecer ese vínculo o equipo, ¿no? O trabajo en equipo, se podría decir. Ok, pues yo creo que es una buena práctica que cada vez ha ido mejorando. Les mencionaba hace ratito, ese trabajo pues le permite a las organizaciones disminuir costos operativos por el tema de servicios. También pues son menos las necesidades en temas de infraestructura, de consumibles, porque bueno, las personas pues hacen sus funciones desde casa o algunas de las funciones o algunos días desde casa o desde el lugar que ellos elijan, ¿verdad? Entonces, acá la ley y hay una norma, no recuerdo ahorita el nombre de la norma que busca regular esa parte, establece que el patrón tiene la obligación de proveer al trabajador de todos los implementos necesarios para que pueda llevar a cabo su trabajo remoto. Eso dice la ley, ese es el deber ser. Pero la realidad es otra. O sea, no es cierto que te faciliten o que las personas que hacen este trabajo remoto lo hagan con un escritorio, un equipo de cómputo, una impresora, una silla, etcétera, hablando de trabajo de oficina, proporcionado por su patrón. La verdad es que lo financian ellos o son de los recursos que tienen personales, entonces esa es la realidad, ¿no? Ahora, entonces te digo, para tratar de resumir y darte la respuesta, es beneficioso en el sentido de que reduce costos,
da flexibilidad a las personas para poder administrar sus tiempos. Y bueno, en ese esquema pudiéramos decir que son más los beneficios. Ahora, lo importante es monitorear y aplicar este término de evaluar los resultados, ¿verdad? Y poder permitirle esta facilidad de trabajar de manera remota a los trabajadores que cumplen con el perfil para hacerlo, porque repito, es una realidad, no todos tienen el mismo compromiso, ¿verdad? Y el mismo nivel de desempeño. Entonces, si hay personas que a lo mejor tienen tareas asignadas y no entregan el resultado, pues no son candidatos para poder hacer trabajo remoto. Es una realidad, ¿no? Pero yo me quedo con la parte positiva, la flexibilidad. Obviamente también nos ayuda en el sentido de decir, pues no me tengo que trasladar al trabajo, no gasto en pasajes, no es lo mismo lo que puedo llegar a gastar al acudir al trabajo a que coma yo aquí en casa, el estrés de los trayectos. Hay zonas en las que aquí, por ejemplo, Valle de Chalco, muchas de las personas se trasladan para trabajar en la Ciudad de México. La distancia no es muy larga, pero el tráfico es horrible. Entonces, pues a veces hasta le llaman zonas dormitorio porque la gente solo llega a dormir, ¿no? O sea, no sé si entran a las 8 o 9 de la mañana a trabajar, se van a las 5 de la mañana y si salen a las 7 de la noche llegan a las 10, 11, o sea, ocupan mucho tiempo y de verdad no es exageración. 3 horas, 2, 3 horas en el mejor de los casos, cuando hay lluvia y se inunda y demás, hacen otra jornada laboral de trayecto, ¿no? Acá la jornada es de 8 horas, entonces imagínate, si se hacen 3 horas de ida y 3 horas de regreso, casi es otra jornada laboral. Entonces, eso también ayuda a decir, bueno, pues ya no me voy a desgastar a trasladarme, el tráfico, que no hay transporte, la inseguridad, porque hay muchos asaltos en los medios de transporte, etcétera. Entonces, creo que son muchas los aspectos positivos del trabajo remoto, si se busca o se evalúan los resultados, ¿no? Y hay ese compromiso tanto de la empresa como de los colaboradores para que se lleve a cabo. Claro, sería una estrategia, ¿no? De las organizaciones para así ayudar, ¿no? A los que necesitan trabajo, ¿no? Tanto quizás hay algunos también personas que tienen trabajo hasta de doble turno, ¿no? Es decir, Ujú. en empresas que te dan trabajo como que de 8 horas más o menos a 4 horas, le da esa facilidad, ¿no? Y empleando el área de recursos humanos, ¿en qué nos podría beneficiar ese puesto de trabajo? A ver, esta última parte no la entendí. ¿A qué te refieres? O sea, como área de recursos humanos, ¿en qué me beneficia? Ajá, a la organización, más claro. A la Porque, claro, organización. Ajá, pues en lo que te decía, el tema de los costos de operación, eh, también podría ayudar en el clima laboral, en el sentido de la facilidad que le dan a los colaboradores, disminuir cierto tipo de conflictos, etcétera. Entonces, eh, te digo, esto que te comentaba de la parte económica, la flexibilidad aplica para ambas perspectivas, tanto para la organización como para los trabajadores. claro. Muchas gracias por responder mi pregunta, profesora. Quedó muy bien entendido. Gracias a ti, qué gusto. Bonito día. Muy bien, Miss. Vamos a invitar a la última estudiante que le va a hacer una consulta. Acércate, por favor. Ayer que nos compartía usted, maestro, de pues lo que pasa allá en Perú, dije, ay, somos hermanos del mismo dolor en el sentido de que también acá, hablando de equidad, pues las mujeres seguimos, ha habido cambios importantes, pero sigue habiendo una brecha importante salarial, hay menos oportunidades y demás. Dije, híjole, qué barbaridad que pasen esas cosas. Pero bueno, ahí vamos caminando, ¿verdad? Ojalá que llegue el día en que ya sean muchas menos o por completo se erradiquen. Adelante, compañera. Muy buenos días, maestra. Bien, Hola. siendo un tema muy importante lo que es el reclutamiento del personal. Entonces, como para, en conclusión, me quisiera que me recomiende usted para cómo poder yo aplicar
de una mejor manera lo que es la transformación digital en la selección de mi personal. Ok, pues mira, para empezar, si en algún momento a ti te toca desempeñar estas funciones dentro de una organización, pues esa organización tiene que tener pues los recursos para que la puedas aplicar, ¿no? Ahora, si lo hiciéramos de manera empírica, a lo mejor vamos a pensar en un escenario en el que no existe, pues no sé, algo que se haya adquirido a través de un proceso de inversión, pues diría, hagamos uso de esas redes sociales, de esas plataformas que son de acceso gratuito, pues para poder indagar. No es lo mismo, decíamos, en el esquema tradicional del reclutamiento, por ejemplo, que tenías a las personas que llegaban y entregaban su solicitud, etcétera, a poder tener acceso a una base de datos en donde existen muchos más candidatos, ¿verdad? Y puedes revisar pues los diferentes criterios para poder seleccionar a la persona adecuada. Entonces, creo que a pesar de esta dificultad en cuanto a la inversión financiera, pues hay herramientas que nos pueden ayudar en este proceso, decíamos, a través de esa parte de las redes sociales, las bases o las páginas que son de acceso abierto, en el tema del reclutamiento y selección. Obviamente, sobre todo en el reclutamiento, porque en la parte de la selección, pues obviamente ya es un primer filtro, ¿no? Tienes un embudo en el que hay muchas personas y van cayendo los que van cumpliendo ciertos requisitos. Ahora sí, también nos ayuda, ¿no? No es lo mismo pues aplicar una serie de pruebas psicométricas de conocimientos, etcétera, a poder hacerlo a través del uso de la tecnología. Entonces, eso nos ayuda a disminuir costos, agilizar tiempos. Y bueno, decíamos por eso que podía convertirse en un aliado en este aspecto de el reclutamiento y la selección del personal. No sé si contesté tu pregunta. ¿Me repites tu nombre? Sí, Jimena. Jimena, gracias, Jimena. Por otro lado, si por ejemplo hay un caso donde yo uso lo que es la inteligencia artificial en el reclutamiento de mi personal, existen puntos donde, por ejemplo, al evaluar de esa manera remota, eh, para mi empleado no existe una posibilidad donde no cubra el perfil adecuado para ese puesto. Entonces, ¿cómo yo podría resolver esa brecha que se me presenta? ¿Te refieres en el proceso de selección, que tal vez parece ser el candidato ideal y no lo es del todo? Claro, Que yo creo que una buena práctica o la recomendación tendría que ser no hacerlo 100% de manera digital. Todos cuando vamos a buscar un empleo, pues lo hacemos con la intención de conseguirlo. Creo que la mayoría, ¿verdad? Al no ser que habláramos de un personaje del programa del Chavo del Ocho que no quería encontrar trabajo, pero bueno, creo que todos los demás lo hacemos de esa forma. Buscamos empleo tratando de encontrarlo y por lo tanto nos ponemos nuestro mejor disfraz, nuestro mejor traje, ¿verdad? Para conseguirlo. Pero bueno, existen expertos que detectan ciertas cosas. A lo mejor, te digo, a través de esas pruebas, yo no tengo el perfil, pero hay gente que sí, ¿no? Los administradores industriales, los psicólogos, que detectan cosas, no sé, en las pruebas psicométricas, por ejemplo, que reflejan si es una persona conflictiva o tal vez escasa de valores, no sé, que puede tener algún tipo de trastorno de personalidad, etcétera. Y entonces digo, hay pruebas, ¿no? Que esos expertos saben aplicar. Y la clásica y tradicional entrevista pues ayuda también muchísimo. Entonces aquí sabemos que cuando se habla del proceso de selección pues hay diferentes mecanismos, ¿no? La parte de las pruebas, las diferentes tipos de pruebas que se tienen que aplicar para ocupar un cargo específico. Y que no siempre son las mismas, hay algunas que son básicas, como puede ser la prueba de conocimientos, el psicométrico, los exámenes médicos, etcétera, pero para puestos específicos se incorporan algunas pruebas adicionales. Entonces, la parte, te decía, de la entrevista y la parte también de consultar las referencias.
solemos ver, ¿no? Hay referencias, ¿cuál fue tu último empleo o quién te recomienda, etcétera? Muchos no lo hacen porque es tiempo y como que es un requisito que se da y se desaprovecha, pero hay otros que sí, ¿no? Entonces, a ver, cuando encontramos en la solicitud, en el currículum, qué sé yo, un espacio en el que la persona dejó de trabajar por mucho tiempo, qué sé yo, o a lo mejor, oye, ¿por qué dejaste tu último trabajo? Ah, es que cerró la empresa o es que, no sé, damos una respuesta cualquiera, ¿no? Sí me ha tocado recibir llamadas. No sé si cuando yo he buscado trabajo lo han hecho, pero ocupando algún cargo directivo, sí me ha tocado recibir llamadas de empresas en las que me piden referencias de personas que en algún momento trabajaron en esa organización y ahora están buscando empleo en otro lugar. En el 2022 estuve como subdirectora administrativa aquí en el Centro Universitario Valle de Chalco y hubo una llamada pidiendo referencias de una persona que había colaborado años antes. Entonces, digo, son mecanismos a través de los cuales pues podemos confirmar, ¿verdad? Parte de la información que nos está dando el candidato a ocupar el puesto y ver que sea verídica la información que nos comparte. Aún así, no hay certeza, esa es una realidad. Pero bueno, por lo menos ya tenemos o llevamos a cabo el proceso de manera adecuada y ya si en el transcurso después de la contratación el desempeño no es el esperado, pues hay que seguir tomando cartas en el asunto, ¿verdad? Si es una cuestión tal vez de capacitación, pues ayudamos capacitando, apoyando. Si ya es otro tipo de situaciones de falta de valores o que la gente no quiera por cuestión de actitud, pues ya habrá que en el peor de los casos, pues termina la relación laboral, ¿verdad? Porque es más dañino de tener a un elemento que no aporta a tomar una decisión de manera oportuna. Pero no digo que sea la primera decisión o la solución que se tiene que dar de manera inmediata. No, hay formas de poder. A lo mejor estás en un puesto que no es el tuyo, nos equivocamos, qué sé yo, pero puede ser muy útil en otra área. Pero bueno, te digo, finalmente no se tiene certeza. Lo importante es pues estar atentos, estar evaluando, estar monitoreando para poder tomar decisiones de manera oportuna. Claro, muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Jimena. Gracias. Muy bien, maestra, muchas gracias por las respuestas a los estudiantes, ¿sí? Que les ayuda lógicamente a veces a disipar sus dudas y a tener nuevas perspectivas muchas veces de cómo solucionar los problemas. Bien, le agradecemos también su disponibilidad, su tiempo en estas dos sesiones que hemos tenido. Ha sido muy reconfortante para nosotros tener estos dos acercamientos en estos 2 días y creo que los que salen ganando son nuestros estudiantes, ¿no? Que son aquellos que lógicamente van a tomar el liderazgo en los próximos años en las organizaciones tanto de ambos países y esperemos lógicamente como generación diferente a la suya, pues que lo hagan mejor que nosotros, ¿no? Y estoy seguro que eso va a pasar. Así Sí, que yo también. un gran agradecimiento por parte de mis estudiantes a su persona por la disertación de hoy. Acá le voy a pasar en la camarita para que ellos se despidan también de su persona y a Gracias. través de un aplauso también muchas gracias por su apoyo, ¿no? Gracias a todos. Cuídense mucho y que les vaya muy bien. Gracias. Muy bien, Miss. Nuevamente, gracias y Maestro, un favorzote, mire, me dígame. tardé. ¿Podría mover nuevamente la cámara para tomar una captura de pantalla del grupo? Me tardé, Sí, claro, perdóneme, lo pensé después. claro. Ahí están peinaditos ya. Ahí está. Muy bien. Que pudiera. Espérame, ahí tantito, maestro, tantito, espérame, tantito. Deme un segundo. Esa es una y voy por la otra. Ahí voy, permítame un segundo. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, maestra. Yo igual le voy a pasar las fotos que hemos tomado, le voy a pasar también los videos que se han tomado y también esta clase está siendo grabada en la nube de aquí de la universidad. Le voy a compartir el link también para usted para que lo pueda también tener como evidencia. Muy bien, excelente. Muchas gracias, maestro. Muy Un bien, gusto. muchas gracias. Muy agradecidos. Hasta Hasta luego. luego, buen día. Hasta luego, gracias.